Y para finalizar la jornada de conferencias y paneles tendremos el conversatorio Seguros y su rol en la creación de resiliencia para un país, sociedad y personas, con la participación de la señora Cristi Luciano, vicepresidenta de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de Seguros Universal, a quien recibimos con un fuerte aplauso. El señor Carlos Molina, director de la Cámara Técnica de Propiedad e Ingeniería FASECOLDA, Federación de Aseguradores de Colombia. Con la moderación del señor Yesid Niño, asesor para el sector privado de UNEDR. El espacio es de ustedes. Difícil después de un gran panel de mujeres seguir con un tema que a pesar de ser muy interesante y muy importante, para algunos de nosotros puede ser ciertamente distante y no es un tema del día a día. Pero vamos a ver que es muy valioso para las empresas, para nosotros como personas también, de cómo podemos entender mucho mejor este tema de los seguros. Y bueno, pues con esta compañía tan maravillosa el día de hoy, con dos experiencias que tenemos en la región, tanto desde la República Dominicana como desde Colombia, ya digo la República Dominicana, ya estoy cogiendo el acento. Yo quiero empezar con una pregunta muy general, como para que nos aterrice y nos ponga un poco en sintonía, y es entendiendo que la penetración de los seguros en la región de América Latina y del Caribe es bastante baja. Las pérdidas relacionadas con desastres durante el 2024 en la región de América Latina, aseguradas, o más bien las pérdidas no aseguradas fueron más del 80%. Es decir, que son pérdidas que en todo el sentido de la palabra se perdieron, porque no había forma de responder, de reponer a través de una vía de aseguramiento. Y en ese sentido, queremos entender un poco de por qué es importante los seguros. Entonces, no sé si, Cristi, quieres empezar contándonos un poquito desde ese contexto de por qué son importantes los seguros. Bueno, yo te puedo hablar en un lenguaje muy llano. Lo primero que hay que entender es que nadie está exento de algo inesperado. Tarde o temprano, las empresas y las personas podemos estar expuestos a incendios, inundaciones o cualquier tipo de demanda que ponga en riesgo todos esos años que una empresa lleva construyendo ese patrimonio y ese legado. Y ahí entra el seguro como una forma de que no es que va a prevenir que te ocurra el desastre, pero sí evita que te hundas en el camino. Y entonces, el tener un seguro te hace no solamente evaluar tu riesgo, sino también mejorar tus prácticas para hacerte una empresa mucho más resiliente y más sostenible en el tiempo. Entonces, cuando tú integras esa mirada de la gestión de riesgo, que eso es lo que te da el seguro, pues evidentemente el seguro se convierte más allá de una transferencia de riesgo a nivel financiero, sino una herramienta para tú mejorar tus operaciones y cada vez hacerte más resiliente frente a amenaza y riesgo a lo que estamos expuestos. Esa es mi manera más llana de explicar el rol que tiene el seguro. Entonces, como estamos en riesgo de perderlo todo, el seguro por lo menos nos ayuda a reducir un poquito ese riesgo. Claro que sí. Bueno, yo creo que Carlos. Bueno, Carlos. Listo. Buen día para todos. Cuando Yesid plantea la pregunta de estratégicamente, ¿qué quiere decir que exista un seguro? Fundamentalmente es una señal que la empresa, proyecto, activo e incluso nosotros como personas actuamos frente al riesgo. Y como lo dice Cristi, siempre va a estar presente el riesgo. Lo interesante es saber cómo podemos nosotros mismos reconocer ese riesgo, afrontarlo y gestionarlo, que creo yo o varios de los que estamos acá, pues ha sido el eje central, por lo menos de lo que vimos ayer y de lo que llevamos hoy. Que exista el seguro en sí mismo es una señal muy importante para la sociedad. Cómo nosotros estamos
parados frente a ese riesgo y qué podemos hacer para transferirlo cuando se puede, pero en algunos casos no, en algunos casos nos quedamos con ese riesgo. Pues tengamos claro eso, sobre todo en un entorno empresarial en donde están constantemente cambiando. Evidentemente, y creo que para todos los que estamos acá, pues nos queda claro de que es muy importante el seguro. Y para muchos en algún momento de la vida lo hemos pensado que, pues que se necesita un seguro para algo, sea para el vehículo, sea para la empresa, sea un seguro de vida. Entre los que estamos, pregunta, ¿quién tiene seguro de vida? Bien, bien. Hay un buen balance. Me sorprende positivamente. Muy bien. Lo importante es que han revisado su cobertura. Que lo importante es si revisaron la cobertura. Y que están haciendo también para, ¿verdad?, trabajar en una muy buena gestión desde de sus riesgos. Hay un punto súper importante. Y lo importante es tener, en términos de coberturas y acceso, tener seguros que se acomoden a una realidad. Tenemos un trabajo que venimos haciendo con las redes Arise de la región, donde los seguros es un tema prioritario de las redes. Hemos tenido participación pues tanto de la red de República Dominicana, de Colombia, de Argentina y de México, con muchas experiencias que se vienen construyendo. Y tenemos un caso en el video número 1, en donde vamos a ver qué es lo que está pasando en uno de los países de la región, en Argentina. He tenido experiencias exitosas, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe se diseñó una póliza para productores de menores a 20 hectáreas. Es una zona de producción frutícola más que nada y tuvo un muy buen éxito y lleva ya varios años implementándose. En la provincia de San Juan también se generó un programa oficial junto con el gobierno provincial para productores hasta 6 hectáreas, el cual sigue vigente aún ese programa. Y algo que estuvo muy interesante, que surgió a partir de un plan piloto, es la cobertura para productores de hortaliza bajo invernadero, donde se cubría también la estructura de invernadero. Es una producción que afecta a una gran región, que tiene mucha cantidad de personas, de familias de bajos recursos, que viven de esa producción y que la verdad que la experiencia fue bastante exitosa. Una experiencia desde Argentina, Rubén Leonardini de Sancor Seguros, en donde vemos diferentes modelos de seguro que se adaptan también a producciones muy pequeñas. No solo son grandes producciones, teníamos aquí un ejemplo de una agroindustria muy grande, pero pues también nos hablaban desde Nestlé, cuando hablaban de la cadena de suministro, del trabajo con los caficultores, que también son pequeños productores y se tiene que acomodar. Y en ese sentido el seguro pues tiene como un alcance específico en términos de transferencia del riesgo. Pero Cristi, queremos saber es cómo también el seguro, más allá de esa transferencia de riesgo, nos sirve como un indicador que impulse la mejora en la gestión del riesgo. Bueno, bien se ha dicho, cuando pensamos en seguro, generalmente pensamos en esa red de protección financiera, que cuando sucede algo, pues transfiere financieramente eso a lo que quiere decir que la compañía de seguro lo paga. En vez de pagarlo tú de manera total o parcial, pues la compañía de seguro lo paga. Pero y si bien es cierto que eso es algo importante, eso no es todo. Yo creo que el seguro tiene que verse como un espejo que te muestra cómo estás gestionando tus riesgos dentro de la empresa. Eso, ¿por qué? Porque para nosotros poder asegurar, tenemos que ver qué tan seguras son tus operaciones, si tienes planes de continuidad de negocio, si cuentas con protocolos de salud y seguridad, cómo proteges la información. Hay toda una serie de variables que intervienen en ese proceso que nos permiten a nosotros poder acompañar a los clientes y ven al seguro como algo estratégico. ¿Por qué? Porque es como tener una lupa que te hace ver mucho más de cerca cuáles son tus puntos débiles, pero al mismo tiempo a mejorar tus prácticas. Y cuando una empresa entiende esto, ya sabe que el seguro, en vez de convertirse en un gasto, se convierte como en esa herramienta
que de manera estratégica te acompaña a fortalecer tus operaciones, pero también al mismo tiempo a hacerte resiliente y sostenible para cuando suceda algo, poder recuperarte en el menor tiempo posible y mantener la continuidad de tus operaciones con el menor impacto posible. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué nosotros hemos hecho en República Dominicana? Hay muchas compañías de seguro, nosotros en nuestro caso en Seguros Universal, tenemos un programa que acompañamos a nuestros clientes a detectar todas sus vulnerabilidades, hacemos acompañamiento técnico, un plan de recomendaciones que permita al negocio poder gestionar mejor sus riesgos. Y eso hace posible que podamos asegurar mejor las operaciones, pero también con mejores condiciones. Y entonces es así que cuando el seguro te protege si algo sale mal, pero que también te impulsa a hacer las cosas bien. Yo creo que ese es el gran valor que aporta el seguro, porque es un trabajo que se hace articulado junto con el cliente. Y la gran oportunidad que nosotros vemos allí es como el seguro, al momento de llegar un proyecto de financiamiento, cómo puede entrar con la banca acompañando a ese cliente a poder identificar todas esas oportunidades, porque generalmente se da que el seguro entra en la etapa final cuando ya la obra está hecha. Entonces ahí entran una serie de cambios que no necesariamente se pueden materializar. Entonces yo creo que ese es el gran valor y la gran visión hacia donde tenemos que abocarnos en el cambio. Muy interesante, Cristi, porque, y lo dices al final, el seguro entra, es ya cuando ya está todo hecho. Y cuando ya se estructura el proyecto, bueno, aparece al final y no hay unas acciones previas para gestionar el riesgo. Y finalmente se asegura a partir de qué tanto se ha gestionado el riesgo. Y teóricamente uno asegura es el riesgo residual, el riesgo que no trató. Pero pues cuando no lo hemos gestionado, pues podemos llegar a un límite de que eso es no asegurable, de que no tenemos cómo cubrirlo con un seguro. Y aquí nos gustaría un poco la visión de Carlos, desde también además que Fasecolda es un gremio que tiene una cobertura de todo el país con todas las diferentes aseguradoras y están viendo también lo que está pasando en el mundo, esa no asegurabilidad y qué implicaciones tiene eso de que un proyecto o una empresa o un activo específicamente no sea asegurable. Bueno, realmente eso es una señal. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que un activo, como lo mencionas, incluso una persona, una empresa, una pyme, algo falta. Es una señal que algo no está bien. Y evidentemente esa señal cala en inversionistas, bancos y, como no, incluso hasta en los clientes. Tal vez la pregunta es cómo podemos entender ese rol de la industria aseguradora no como una contraparte, sino como un apoyo para sobrellevar, sobrepasar esas ausencias o fallas. Ese ejemplo que menciona Cristi es muy interesante porque de hecho en la industria colombiana aseguradora también lo están haciendo. Cómo se apoya a una pyme a entender su realidad, pyme, sus características, sus condiciones y que por lo menos a ese nivel entiendan el nivel de riesgo al que se enfrentan. Y cómo a partir de allí pueden empezar a trabajar esas señales que el seguro ya lanzó. Ahora, eso no quiere decir que en algunos casos la industria aseguradora tenga que levantar la mano y decir definitivamente esto no lo podemos asegurar. Y lo conversábamos ayer. Tenemos que interactuar muy bien, sobre todo en un entorno cada vez más catastrófico, si me lo permiten, cómo entendemos el rol de los estados, de las regiones, de la sociedad y del seguro, y cómo interactuamos todos para que efectivamente esa transferencia de riesgo se haga cuando debe ser, es decir, en el momento idóneo para que sea, y se haga bien, que quizás es otro de los retos más importantes que tenemos como industria aseguradora. Normalmente yo lo escucho mucho en todo tipo de seguros y es que como no utilicé el seguro no me sirve, ¿cierto? No me pasó nada de yo porque estoy pagando este seguro si no lo estoy usando. Un conocido dice que eso es como el seguro funerario, si usted lo va a utilizar es cuando se muera. Pero en ese sentido, y aquí no voy a pedir que levanten la mano, pero la industria, no, preguntando por el seguro funerario, no. En ese sentido, la industria aseguradora también a veces tiene
no la mejor imagen frente a los usuarios del seguro y yo sé que ustedes son conscientes. Y eso se ha visto en varios ejemplos que podemos tener en el día a día. Vimos ayer en la presentación de Nahuel el caso de Río Grande do Sul, que fueron inundaciones y muchas de esas empresas tenían seguros, pero no cubría inundaciones, que fue lo que decía ahorita Cristi, cuáles son las coberturas. Y en el huracán Otis también se vieron en dificultades la industria de aseguradores en México para poder responder. Y frente a eso, AMIS, que es el gremio de las aseguradoras en México, también hizo un ejercicio para aprender de eso, de qué está pasando. Entonces en el video número 2 vamos a ver un poco de pues, cuáles fueron esos aprendizajes. Bueno, mientras Carlos... Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Jiménez, director del seguro de daños y autos en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Es para mí un honor poder compartir con ustedes la experiencia más reciente donde el sector asegurador activó su plan de atención a catástrofes, infortunadamente en uno de los eventos históricos que se desarrollaron en menos de 14 horas, pasando de una tormenta tropical a un huracán categoría 5, el huracán Otis, hoy ya clasificado como el segundo evento de mayor daño en términos de aseguramiento, con una protección a nuestros asegurados por cerca de 2.100 millones de dólares, y esto en menos de 40.000 siniestros atendidos. Y por otro lado, una característica relevante es que este evento se desarrolla en una zona geográfica donde se cuenta con una de las lamentables brechas de aseguramiento más grande, es decir, una muy baja penetración del seguro. Esto, por supuesto, llevó a desarrollar cambios en los distintos programas de atención, en el plan de atención, y motivó mesas de trabajo muy importantes que se documentaron, mesas que están centradas en la vinculación público-privada, académica y social. Esfuerzos donde el sector asegurador se toma los espacios para atender a las autoridades, a las comunidades náuticas, hoteleras, restauranteras, distintos giros, para entender la situación del desarrollo de los eventos y poder hacer una documentación de las lecciones aprendidas. Un esfuerzo público-privado, académico-social que viene a modificar la estructura de cómo hacer cultura del seguro, de cómo hacer cultura de la transferencia de riesgos y, muy importante, la corresponsabilidad en la reducción del riesgo de desastre. Los invitamos a consultar este documento en la página www.amis.com.mx y bien en nuestro sitio de seguro de vivienda AMIS, donde se encuentra este documento Otis. Nos queda agradecer este espacio y desear el mejor de los éxitos en estas jornadas académicas. Hasta pronto. Y AMIS entonces hizo este ejercicio de ir a aprender en qué tienen que mejorar, ¿cierto? Y parte de eso tiene que ver con la innovación y hacia dónde se está moviendo la industria aseguradora. En un contexto de alta vulnerabilidad, de mucha incertidumbre, de un mundo cambiante no solo ambientalmente, sino políticamente, tecnológicamente. Josh nos contaba un poco también de cómo la industria tecnológica va mucho más rápido que casi todos los otros sectores. ¿Qué es lo que está haciendo el sector asegurador para prepararse y no quedarse rezagados frente a ese avance tecnológico y del contexto en el que nos estamos viendo? Ciertamente es un entorno bastante complejo. Carlos lo decía, nosotros ya vivimos en tiempos de riesgo que más que ser una probabilidad son una certeza. Vemos cada vez como estos fenómenos en menos de 24 horas pasan de ser categoría 1 a categoría 5. Y bueno, en ese sentido, más allá de la parte de la cobertura, también tiene que ver mucho con la experiencia, la educación financiera, el trabajo en alianza. Y yo te puedo contar, por ejemplo, qué está pasando, por lo menos en República Dominicana, que también es la realidad de muchos países de nuestra región. En primer lugar, tiene que ver con esto de los seguros paramétricos, que bien Rubén lo señalaba, de cómo estos seguros generalmente diseñados para sectores como el agroindustrial, turismo, pues funciona bajo una serie de parámetros que se activan bajo determinados triggers, que serían, por ejemplo, nivel de lluvia o la velocidad del viento, y eso hace que al llegar a ese trigger se active una compensación económica que genera desencadena un pago automático, lo que hace que activa la respuesta. Eso por un lado.
Eso hace que las empresas puedan recuperarse con muy buen tiempo y mantener su continuidad operativa. Evidentemente, en muchos países, en el caso como el nuestro, hay unos retos y desafíos importantes porque la legislación tiene que acompañar este tipo de mecanismo, pero hacia allá es que se está orientando a nivel de la región. Otro es el trabajo que muy bien Carlos de Amis mencionaba, el trabajo en alianza pública-privada y con multilaterales. Ayer veíamos ejemplos de cómo organismos como el BID, el mismo PNUD y otras instituciones pues están trabajando en el financiamiento de riesgo soberano para trabajar a nivel de los países, incluso también para proteger empresarial a las empresas. De hecho, hay ejemplos como seguros inclusivos para MIPYMES que lo que ayudan es en ese acompañamiento técnico y financiero para reducir esas barreras de acceso para ese segmento. Otro elemento importante y es el uso de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el uso de Big Data para modelar escenarios y poder tomar mejores decisiones en el sentido de que se levanta mapa de riesgo por sector y por zona y evidentemente eso se convierte en un insumo para poder tomar mejores decisiones en términos de ordenamiento territorial, en términos de aseguramiento y entre muchísimas otras cosas más. Yo creo que ahí Fasecuela tiene cosas que contar por la experiencia que tienen en Colombia, que la verdad que es ejemplar, por lo menos nosotros como dominicanos sí lo vemos. No, y seguramente ahorita, Carlos, desde ese punto de vista de cómo está avanzando el sector asegurador, desde el uso de la información, desde la tecnología, que es un tema que hemos hablado desde hace años, de todo el conocimiento que tiene también el sector asegurador, de cómo se puede compartir. Solo también compartirles desde el punto de vista de seguros paramétricos, un trabajo que estamos haciendo en Barbados, buscando diseñar seguros paramétricos para el sector pesquero que generen acciones anticipatorias. Si ya tenemos el pronóstico, si ya sabemos que viene el evento y están esos parámetros que ya nos dan toda la alerta completa, ese dinero llegue de manera anticipada para que esos productores pesqueros, en este caso, puedan prepararse adecuadamente para protegerse y adicionalmente que tengan un soporte en dinero para vivir mientras se restablecen las operaciones. Eso incluye otros temas que se están trabajando en el mundo en temas de seguros para disrupciones de negocios. Pero entonces, en ese sentido, Carlos, ¿qué estrategias debe adoptar el sector asegurador para anticiparse, adaptarse y seguir siendo un actor relevante en la gestión de los riesgos pues, en este mundo actual tan cambiante? Mira, Yesid, hay una realidad y es que justo el entorno global cambió. Estamos frente a amenazas climáticas con una severidad mucho más alta. Muchos de los países latinoamericanos han enfrentado temas sociales muy fuertes. Nosotros lo vivimos hace un par de años. Y además estamos en un entorno geopolítico nuevo. ¿Cómo la industria ha asegurado? La gran pregunta es cómo la industria pasa o ha virado con una visión en la que ya no está esperando, ya no está reactiva, en una posición reactiva, sino a una posición proactiva. Y en ese sentido, dos elementos muy centrales. Uno, cómo esta industria debe y está monitoreando nuevos riesgos emergentes. ¿Qué estamos haciendo para eso? Hace un par de semanas el apagón en España, una situación que por lo general se veía en textos. Yo viajo por lo general con mi tarjeta de crédito. Si me enfrento a un apagón, ¿cómo compro un café si no tengo cash? Son preguntas constantes que la industria tiene que hacerse justamente para preparar ese tipo de soluciones. Y a la par de ello, pues cómo interactuamos, lo mencionabas ahorita, cómo interactuamos para analizar de la manera correcta la data que está allí. Hace un par de años esta industria, o por lo menos la colombiana, se enfrentaba a un gran reto. No encontraba los datos. ¿Cómo agrupaba los datos? Hoy los datos están. El reto es otro, es cómo analizamos como industria esos datos para trasladar esa información a un producto que agregue valor o sea útil para las empresas. Porque el mensaje que tenemos que tratar de dejar como industria es que finalmente el seguro tiene que ser parte del corazón y la operación de cualquier negocio. ¿Cómo hacemos como industria para que ese sentido de verdad cale
sobre todo en una pyme, sobre todo en un proyecto complejo, infraestructura, vivienda, personas. ¿Cómo hacemos para que entendamos hoy cómo está cambiando la dinámica social a la que nos enfrentamos? Tenemos que seguir monitoreando esos riesgos y tal vez ese es un mensaje importante que queremos dejar sobre la mesa. Bueno, estamos viendo un camino claro además que nos conecta a muchas cosas. O sea, hemos hablado un poco del panorama de cómo está el mundo. Vimos ayer también un poco sobre el financiamiento y de que hay posibilidades de invertir en adaptación, en reducción de riesgos. Vemos que la tecnología nos ayuda a tener un mejor pronóstico, una capacidad para identificar de una manera temprana, generar alertas que protegen a los activos, a las personas. Y esa información finalmente nos ayuda a gestionar el riesgo, que fue lo primero que hablábamos acá, y que finalmente vamos a proteger y a transferir parte de ese riesgo de lo que no podemos cubrir y que nos permita recuperarnos rápido a través del seguro. Es un poco como un panorama que nos conecta varios de los elementos que estamos haciendo y elementos de lo que está generando el sector asegurador, que no solo es proteger activos de la infraestructura, sino también seguros que protegen temas de ecosistemas, servicios ecosistémicos, seguros para corales. Bueno, o sea, hay un portafolio bien grande. Pero la invitación a los que están acá, a los que seguiremos en la conversación sobre el sector seguros, es buscar cómo se genera esa articulación. Y lo mencionaba Carlos Jiménez de AMIS, pues hay que traer al sector público porque los marcos regulatorios tal vez no son los mejores, hay que traer al sector privado. Entonces, en ese, y ya cerrando, prometemos que cerramos rápido, es ver, bueno, ya en la región, cuáles son esos próximos pasos, cuál es ese mensaje también que le dejamos de una vez directamente a las empresas para que no solo entendamos el seguro que existe hoy, sino que ayudemos entre todos a construir los seguros que necesita la región. Cristi. Ahorita yo olvidaba mencionar algo que para conectar con este cierre, y es que cómo la innovación ya se está haciendo parte de los modelos de negocio del seguro. Y vemos, por ejemplo, una ola de muchas insurtech que están surgiendo en la región, que son plataformas de seguro 100% digital, lo que hace que permite que más personas puedan acceder al seguro con una experiencia totalmente 100% digital, donde contrata, reporta siniestro, tiene toda una experiencia de cliente digital. Esas son cosas que están transformando la industria, que acercan también el seguro a segmentos totalmente desatendidos. Yo creo que nosotros tenemos que seguir profundizando en esa articulación. Hay ya hechos concretos que se están dando en muchos países. Por ejemplo, en República Dominicana, nosotros el año pasado, desde hace un tiempo, comenzamos a trabajar con la Superintendencia de Seguro, la Cámara de Aseguradores, el PNUD y el IRFF, donde se hizo un levantamiento de un diagnóstico inclusivo y financiamiento de riesgo. Eso fue un trabajo tan valioso porque reunió a todos los actores más allá del ecosistema del seguro. Y eso arrojó una hoja de ruta y de implementación que hoy día República Dominicana ya cuenta con un trabajo donde se está trabajando en el fortalecimiento técnico de la superintendencia, en generando otras capacidades. Eso es un gran valor. Pero también lanzamos un reto de innovación que ya en otros países eso también está funcionando. Lo cual también nos ayuda a nosotros salirnos de la caja y pensar cuáles son esas oportunidades que nosotros estamos desaprovechando y que podemos brindar una cobertura de seguro. Y entonces esos retos de innovación con el acompañamiento de estos organismos pues nos ayudan muchísimo a poder dar respuestas efectivas. Desde nuestra experiencia, el llamado sería el gran valor que aporta ser parte de Arise. Nosotros en Seguros Universal vimos la gran oportunidad que nos trae esto por las conexiones, las buenas prácticas, los aprendizajes. Y el llamado sería, desde nuestra experiencia, es cómo nos podemos sumar cada vez más las empresas a acercarnos a Arise a través de sus redes, de las ARCES que existen a nivel de Centroamérica y República Dominicana, porque accedemos a capacitación, buenas prácticas, podemos dar respuesta a esas inquietudes, pero sobre todo podemos co-crear juntos en lo que sería ese plan para seguir trabajando en la resiliencia de las empresas y la sostenibilidad.
Ese es mi gran llamado desde nuestra experiencia y el gran valor que aporta Arise en toda esta agenda de resiliencia y sostenibilidad. Bueno, justo la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con Carlos de Amis y contarle qué estamos haciendo desde la industria aseguradora colombiana. Este año tenemos nuestro primer simulacro frente a un evento catastrófico y es una oportunidad para articularnos como industria y justamente prepararnos a este tipo de escenarios en el que nosotros nos convertimos en un actor clave para comunicarle no solamente al gobierno sino a la sociedad y asegurados pues cómo está la industria presente frente a un evento de este tipo. Pero además en Colombia también hemos consolidado por segundo año consecutivo la información sobre el comportamiento del seguro de terremoto. Hoy ya sabemos, nosotros trajimos una diapositiva, tal vez la dejamos simplemente como referencia, pero hoy ya sabemos cuál es la responsabilidad que tiene el sector asegurador frente a un evento de este tipo en términos económicos. Y eso en sí mismo ya es un input muy importante para empezar a tomar decisiones informadas, no solamente como industria, sino articulado con el gobierno nacional, con las entidades encargadas de gestión de riesgo a nivel local o territorial. Pues al final este tipo de decisiones son las que finalmente se traducen en resiliencia económica y social en cualquier sector. Tal vez como para cerrar un poco y unirme a los comentarios tuyos, Cristi, nosotros como industria somos uno de los pocos sectores que tienen la oportunidad de traducir el riesgo bien gestionado en decisiones financieras concretas. Y repito, tal vez el mensaje que me gustaría que este panel, por lo menos desde Fasecola, que las empresas tienen que entender que el seguro tiene que ser parte del corazón y su naturaleza. Y para eso tenemos que trabajar nosotros como industria en cómo comunicar eso, si lo estamos haciendo bien y cómo llegarle adecuadamente a las necesidades de esos clientes. Bueno, no me queda más sino agradecer porque desde que estábamos planificando el panel sabemos que es un tema que queremos aterrizar, que queremos llevar a las personas, que todos lo podamos entender y que valoremos también la oportunidad de tener no solo instrumentos de seguro que ya existen, sino los espacios para poder conversar con la misma industria aseguradora, la industria financiera, que nos ayuden a construir también el seguro que necesitamos. Y vimos ejemplos de lo que está pasando en la región, llevando seguros al nivel de las necesidades de los campesinos, a las necesidades de la pequeña industria y a las necesidades de nosotros como ciudadanos. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta del público, si no, de todas maneras, pues bueno, vamos a seguir acá estos días, a seguir en la conversación y podemos incluir en todos los espacios, seguir viendo cómo los seguros nos ayudan no solo a hacer la transferencia del riesgo, sino a fomentar las acciones de prevención y de reducción de riesgo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si hay algunas preguntas, se las vamos a compartir cuando bajen del escenario, invitarlos al centro del escenario para tomar la fotografía oficial.